quiere la secesión y es una de las partes más ricas en petróleo, o casualidad. Allende el Mediterráneo, Grecia puede estar ahora en menos de un ala y una plegaria al borde de la pérdida, y eso podría arrastrar a Italia y a España, pero eso es harina de otro costal nuevamente. Libia es un enorme país, y Libia tiene en la región oriental frontera con Egipto, con Sudán y con Chad. Esta parte, la vieja Cirenaica, es la cesión de Libia que quiere ser. Recuerdan que le dijimos, esto es una cochina y descarada maniobra. Van por el petróleo, ya se quedaron con los capitales que había en el exterior, y luego tratarán de segmentarla y repartírsela. Bueno, la cosa ya está funcionando. Pero no es solamente de esto que vamos a hablar. Culmina la gira de Bibi Netanyahu en los Estados Unidos, el ritual de siempre y la reunión anual de los líderes más importantes de los diferentes sectores pro-israelíes y sionistas, donde justo en un año electoral se juega con la chequera y con los grupos de poder para que la política exterior de Estados Unidos coincida con lo que alguna vez dijo con gran sinceridad o cinismo Ariel Sharon: no se preocupan si yo hablo duro de la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. La política exterior del Medio Oriente la hacemos nosotros allá, y ellos lo saben. Nada de lo que vamos a ver hoy permite suponer que Sharon no fue sino muy sincero, por decirlo de alguna manera. Pero lo que nos pone hoy en el teatro de operaciones de las noticias es lo que tenemos aquí. En este intento por cambiarle la forma, la composición y la geopolítica a todo el mundo árabe, musulmán y o persa, todos los diferentes sectores se están encontrando a favor y en contra de alguna causa, y esto es Beirut. Un clérigo salafista, Sheikh Ahmed Al-Azhar, dice: estamos aquí en solidaridad con la gente de Sham en Damasco y de Al-Aqsa, la mezquita del Monte Dorado en Jerusalén, ¿no? Estamos en la capital, Beirut, porque en esta capital hay un mensaje que debe llegar rápido y fuerte. Queremos que el mundo deje de olvidarse de nosotros y dejarnos muy abajo, especialmente cuando se trata de las masacres en Siria, que están entre las peores de los tiempos modernos. Nosotros no seremos silenciados y podemos llamar a Bashar al-Assad para ponerlo a juicio como criminal de guerra, él y aquellos que los apoyen. Pero las manifestaciones eran a favor, en contra y también a favor otra vez. Cantante libanés Fadel Shaker hablaba con los reporteros. Después de poner a todo el mundo a cantar temas de circunstancias, dijo: estoy orgulloso de estar aquí en las calles, y después de todos los crímenes que se han cometido por parte de este tirano Bashar al-Assad, aquí todos están asociados con esta causa. Sin embargo, aquí vemos una plataforma de apoyo a Bashar al-Assad, y estas damas llevaban sus fotos y su bandera. En Bab al-Amr, distrito de la ciudad de Homs, recuperada por las fuerzas y los seguidores civiles y no civiles del presidente al-Assad, han comenzado a limpiar las calles y las manifestaciones indican que el apoyo popular no ha sido dañado, tal como informaba el gobierno de Damasco. Limpieza de las calles, recuperación del orden para obtener un aspecto normal de la vida y de la cotidianeidad, y comienza la rehabilitación, además de los servicios, las tareas de limpieza y recolección de los escombros
y los restos de la destrucción que dejaron las bandas armadas en los vecindarios de Al-Inshaad y Bab Amr comenzaron ayer y prosiguen hoy. La imagen era desoladora en algunas calles. Sin embargo, el enfrentamiento entre las autoridades y grupos armados en algunos lugares dejó gente desplazada y fuera de toda cosa parecida a un techo propio, y se le ha dado prioridad, como de costumbre, a las mujeres y los niños. El ministro de Petróleo, Soufiane Al-Awa, informó al pueblo en comparecencia televisiva que quedó reparado el oleoducto que suministra combustible a Damasco y a otras localidades del sur del país, que habían sido saboteados en el área de Al-Sultaniyya, cerca de Bab Amr, por los grupos armados hace 2 semanas. El bombeo debía comenzar anoche, y estas bandas armadas habían saboteado además por esos días un gasoducto y una conductora de combustible diésel que atraviesan la misma zona, y bombardearon con morteros un enorme tanque con 50 millones de litros de combustible. Siguiendo la reacción de Moscú ante estos hechos, Lavrov se reunía con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Jordania, Nasser Yudeh. El canciller dijo: estamos aquí y pensando en nuestro encuentro en el Cairo para el 10 de marzo, pensamos que podría producirse interesante trabajo sobre el terreno y debemos promover un formato más amplio y donde se involucren todos los aspectos de la conducción internacional. Nuevamente, estamos convencidos de que necesitamos no buscar soluciones mágicas, sino que hay que sentarse juntos, ponerse de acuerdo, tratar de crear una línea común de influencia para ambos lados de Siria, parar esta lucha entre un grupo y el otro y tratar de crear condiciones para que este país pueda vivir en paz, unos y otros. Reiteraron la necesidad de finalizar las hostilidades en Siria. Mientras que en el Congreso de los Estados Unidos, el senador John McCain pedía precisamente, este es un ex piloto de la Fuerza Aérea derribado en Vietnam, pedía ataques aéreos contra Siria. Alguna clase de intervención tendrá que ocurrir, con o sin nosotros. La pregunta real sobre la política de Estados Unidos es si van a participar en la próxima fase del conflicto en Siria, si van a incrementar la habilidad para darle forma al futuro, si van a beneficiar al pueblo de Siria, si vamos a ser nosotros. Y créanme, debemos hacerlo. Dar asistencia militar en esta base y en estos tiempos al Ejército Libre de Siria es necesario, pero también hay que ser realistas en la forma que lo hacemos y necesitamos utilizar un poder aéreo que ellos no tienen y necesitamos lograr que sientan que tienen el apoyo necesario. No está improvisando, es una materia delicada y la lee. Estudiantes, según las cámaras de teléfonos, que siempre encuentran una conexión para el exterior, dirían, cada quien ahí jala agua para su molino, que estarían de acuerdo con la posición de McCain. El beneficio de los Estados Unidos ayudando a los líderes en este esfuerzo directo será mejor para nosotros porque ningún grupo podrá imponerse a los otros ni trabajar para sus propios intereses privados y su propia agenda. Debemos comprometernos con la meta de una transición democrática, apoyando al llamado Consejo Nacional de Siria, es decir, el grupo golpista. Ahora es la política de la OTAN o de los Estados Unidos en esta materia decir a los que perpetran atrocidades en masa en Siria y donde sea, que no pueden seguir matando a inocentes civiles por cientos y miles, que la gran alianza en esta historia nunca permitirá, mientras quiera actuar, que se actúe de esta manera y en forma planificada. El presidente debe, de forma inequívoca y bajo todas circunstancias, hacerle llegar a Assad el mensaje claro y fuerte que estamos defendiendo aquí. En suma, McCain se convierte en el primer político de Estados Unidos en hablar de una intervención militar aérea en Siria,
donde la violencia del gobierno, dice, se ha cobrado la vida de 7.600 personas, cosa que nunca ha sido aceptado por los medios oficiales. Ni el gobierno de Obama ni el Partido Demócrata han barajado hasta ahora una acción militar en Siria. Están metidos en demasiados problemas, pero es lo que está pidiendo McCain. El objetivo final de estos ataques aéreos debe ser defender los santuarios en Siria, en particular en el norte, donde la oposición pueda organizarse y preparar sus actividades políticas y militares contra Assad, dijo en el discurso en el Senado. En Praga, la misma agenda. En la República Checa, Catherine Ashton hablaba sobre Siria. Y la jefa de la política exterior de la Unión Europea dice que Rusia debe reconocer la necesidad de un nuevo poder en Siria. La comunidad internacional tiene que actuar en Siria para transportar ayuda humanitaria a Homs. Hace falta que Rusia nos ayude a alcanzar este objetivo y reconozca la necesidad de un nuevo poder en Siria. Por supuesto, y como hemos visto, Rusia se rehúsa a condenar a Siria, su aliado desde la época soviética, luego más de un año de violencia en ese país que ha causado, según las cifras occidentales, 7.600 muertos. Nadie ha podido comprobarlo, pero se maneja como una línea oficial en Occidente. Moscú ya utilizó en 2 ocasiones, al igual que China, su derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para bloquear toda intervención de Naciones Unidas en Siria. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, al que acabamos de ver declarando lo que dijimos, señaló que esperaba que estos encuentros puedan dar ocasión al nuevo presidente ruso de incitar a Siria a actuar de manera conjunta con la comunidad internacional. En Ankara, Tayyip Erdogan, primer ministro de Turquía, decía que la decisión de la Liga Árabe sobre Siria debe ser implementada sin pérdida de tiempo y cuanto antes mejor. Los corredores humanitarios hacia Siria deben ser abiertos ya. Debemos hacer presión para que la administración permita el ingreso de ayuda humanitaria en favor del pueblo de Siria, especialmente en la ciudad de Homs. La decisión de la Liga Árabe en Siria debe ser implementada sin pérdida de tiempo. Arap Ligi planı uygulamaya konulmalıdır. Luego dijo tajantemente: quiero recordarle a Bashar al-Assad una vez más, su padre no pudo con el advenimiento de este mundo y tarde o temprano Bashar al-Assad tendrá que ser sometido a rendir cuentas por la crueldad de esta masacre. Erdogan, en suma, pide, en línea con los intereses de Occidente, no olvidemos que es miembro de la OTAN, aunque nunca le dan la entrada a la Unión Europea y tal vez ahora no la quieran en este momento. Erdogan pedía la inmediata apertura de un corredor humanitario en Siria. En Damasco, delegación de Ucrania, y hablaban de los malestares occidentales por la acción montada sobre las acusaciones de derechos humanos del gobierno sirio y por la prevención de al-Assad de abrir el corredor de ayuda humanitaria a la que hacían referencia. El presidente Bashar al-Assad aseguró que su pueblo está comprometido a seguir adelante con las reformas y hacer frente a lo que él cataloga de terrorismo. Aquí tenemos un interesante trabajo de nuestra hermana Telesur que nos plantea las situaciones de las que habíamos hablado. El gobierno estadounidense y tiene su origen en el sitio estatal siria, acusándola de enmascarar y legitimar los supuestos ataques oficiales contra civiles, hecho que los sirios esperan sea condenado por la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, en su anunciada visita a Siria. Estados Unidos alega defender los derechos humanos y el derecho de la libertad de expresión. Sin embargo, impone sanciones al sector mediático sirio por transmitir la verdad de lo que ocurre en el terreno. Su único objetivo es derrocar a Siria como pueblo y como Estado. Estas sanciones se producen porque estamos diciendo la verdad y estamos desenmascarando la falsedad de Estados Unidos. Esperemos que la enviada de la ONU para Asuntos Humanos pueda ver la realidad y testimoniar la violación norteamericana a los derechos humanos en Siria.
Opositores y partidarios del gobierno sirio expresaron su repudio a las sanciones occidentales. Aseguran que Estados Unidos y Naciones Unidas buscan justificar una intervención militar en Siria bajo excusas humanitarias. Las sanciones estadounidenses bajo excusas humanitarias a Siria no son más que un nuevo intento para justificar una intervención militar en Siria. El pueblo sirio se mantendrá firme y no se doblegará ante estas medidas opresivas. SIAMOS viene a ayudarnos a conservar nuestros derechos humanos que están siendo violados por Estados Unidos y sus aliados. Le damos la bienvenida. De otro modo, no aceptamos su visita. Como ven, la posesión o la destrucción de los medios de comunicación en poder del enemigo siempre forman parte del teatro de operaciones paralelo o alternativo al real. Cuando habla la Cancillería china lo hace a través de algunos de sus voceros especializados y siempre se le presta atención. Lu Weimin dijo: China y su posición viendo el tema de Siria es clara y se mantiene siendo la misma. Nuestras dos últimas explicaciones acerca de este tema están interconectadas. Creemos que lo más urgente es parar la violencia. Las negociaciones solo tendrán significado si resuelven esto, y debemos respetar sobre todo la soberanía de Siria y de su pueblo y dejar que ellos elijan su propio destino. La comunidad internacional debería jugar un rol más activo y constructivo resolviendo estos temas. Y esto es Trípoli y Bengasi, importantes ciudades de Libia. Omar al-Barghati, ciudadano de Bengasi, en medio de estas demostraciones decía: el pueblo de Libia es conocido por su unidad. 63 años atrás nos pudimos sacudir los llamados estados y esperamos que el pueblo libio siga en una verdadera unión. Comenzamos nuestra revolución, pero no para partir en pedazos a Libia. Libia está unida y Trípoli es su única capital. No apoyo para nada la idea del federalismo. No necesitamos eso en Libia. No queremos la división de Libia y estamos en contra de demasiada centralización, pero queremos a Libia unida. El titular del Consejo Nacional de Transición, Mustafa Abdel-Jalil, dice: así como el Consejo Nacional de Transición se ha sorprendido con estas voces llamando a la división de Libia, nosotros queremos decir que hemos legitimado nuestro papel ante la comunidad internacional. El Consejo Nacional de Transición es de la opinión de que lo que ha ocurrido hoy es muy crítico y muy serio. No podemos amenazar nuestra integridad nacional y la unidad no puede ser rechazada por ningún pueblo honorable. Y es la región petrolera de Libia la que proclama la autonomía, por supuesto apoyada del exterior como siempre, por las potencias occidentales y los intereses petroleros. Aquí hay una forma de encarar. La declaración tribal de autonomía en Libia amenaza con reabrir las tensiones, mientras que con Gaddafi todas las tribus iban a solicitar mejoras y justicia en la capital ante el coronel y jamás se hablaba de dividir el país. La decisión fue anunciada desde Bengasi, bastión de los mercenarios financiados por Estados Unidos y la Unión Europea, que prepararon el escenario para la intervención militar de la OTAN y participaron en el magnicidio del líder libio Muammar el-Gaddafi. Los jefes tribales de Cirenaica aceptaron que el Consejo Nacional de Transición mantuviera la dirección de los asuntos internacionales de la futura federación. El resultado ahora salta a la vista y resulta, en efecto, lo que querían las grandes potencias y las transnacionales petroleras: dividir Libia. Este es el miembro de la Conferencia del Pueblo, ¿no? Boufribouah, miembro fundador. El sistema federal que estamos tratando de evitar es evitar la división y mantener la unidad del país ante todo. Esta zona de color más intenso, que tiene frontera con Egipto, con Sudán y con el Chad, y además salida
al Mediterráneo y, oh casualidad, la que está más cerca del Canal de Suez, Mar Rojo, es la que busca la autonomía. Esto es el invento de las fuerzas invasoras y para eso se jugaron esta aventura con el escudo de la OTAN y la pretendida autorización de la ONU. 130 kilómetros, fronteras con Egipto, Sudán y Chad. ¿Qué es lo que hay en esa zona donde los tuareg andan con sus camellos para arriba y para abajo recorriendo todo el Magreb? Pocas fuentes de agua y mucho petróleo bajo el piso. Esa era la razón de la intervención en Libia. Lo dijimos desde el comienzo y aquí se está demostrando. Vergonzosa, pero parecida a todas las anteriores. El intento de recuperar el sistema federal del país, ¿cuándo lo hubo? Demuestra que el Consejo Nacional de Transición es funcional y por más que cante el himno nacional, le está haciendo el juego a las potencias y a las transnacionales petroleras. Hoy, como Consejo Nacional de Transición, nos extrañamos de esas voces que llaman a la división de Libia e instamos a todos los libios a reunirse alrededor del Consejo, dijo Abdul-Jalil desde Trípoli en un discurso televisado. Los líderes tribales que antes recibían atención directa del coronel Gaddafi, ahora sí admiten que el país es un país tribal, como lo dijimos desde el comienzo, y no un país de partidos políticos, ¿no? Los líderes tribales que asistieron al encuentro negaron que el sistema federal vaya a producir una ruptura del país, alegando, oigan bien, que países como Estados Unidos, Alemania y Suiza no están divididos. Desde el comienzo del siglo XX, Libia ha estado dividida en federaciones. Se logró la unidad nacional y el progreso envidiable para el resto de otros países de África. Tenían el estándar de vida más alto. Cuando la Tripolitania en el noreste, Fezzan en el sureste y Cirenaica en el este fueron unificadas bajo los gobiernos de los militares progresistas y bajo el régimen de Gaddafi. No necesitamos el federalismo porque nos dirigimos hacia la descentralización y no queremos volver 50 años atrás, dijeron algunos de los líderes. Gaddafi gobernó el país durante 42 años, ultimado en Sirte, y ahora los que defendían la bandera nacional ahora son víctimas de los que contrataron los piratas de la OTAN y los países que querían junto con las transnacionales petroleras estar allí. Y ahora les obligan a comerse la bandera de Libia. Perro, cómete la bandera. Perro, cómete la bandera. Perro, ven aquí. Cómete esta bandera ya. ¿Está bien? Perro apestoso, cómete tu bandera. La organización Human Rights Watch, que ahora sí reaccionó, denunció que las personas desplazadas en Tabuerga, cerca de 12.000, están expuestas a los caprichos más violentos de los mercenarios y exigió al Consejo Nacional de Transición que proteja estos campos e investiga los asesinatos ocurridos ahí. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, 35.000 personas de Tabuerga han sido desplazadas por todo el país, 16.000 de ellas hacia el este. En la grabación que vemos, los mercenarios obligan a cerca de 10 prisioneros a masticar la bandera de Libia, mientras gritan frases como «Cómete la bandera, perro», «Sucio perro», «Levántense perros», «Coman la bandera». Bien, a eso hemos llegado después de la maravillosa acción libertadora de la OTAN, de los países de Europa y de las transnacionales petroleras que no buscaban otra cosa que lo que dijimos desde el comienzo: dividir Libia, de la que siempre aceptaron depósitos, donaciones, y a cuyo mandatario siempre le ponían la alfombra roja y le dejaban venir incluso con sus camellos y su jaima, ya que él siempre prefería, como sus padres del desierto, vivir en una tienda. Siendo él el líder máximo de Libia, su madre seguía viviendo en una tienda, como todo hombre o mujer del desierto. Bueno, hablando de petróleo, que es lo que justificó esta miserable intervención y ahora el intento de división de Libia. El precio del petróleo venezolano, que gracias a Dios no entra en ninguno de estos parámetros, gracias a Dios el proceso que vivimos. No olvidemos que en la Cuarta República el barril estaba a $7 y bajando.
ahora está a $117.10. El precio del barril de la OPEP se ubica con una leve baja en $122.34. El Brent sube levemente $124.01. Y el West Texas, marcador que nos interesa, también sube $107.41. Baja levemente el precio del oro, $1.698.60 la onza. También levemente a la baja la tonelada de cobre, 8.342. El precio del café baja, quintal levemente, 192.72. Y el euro pierde terreno frente al dólar estadounidense a 1.31. Es la hora exacta de un corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Bienvenido a Presente Avance Informativo de Telesur Noticias. Siria acepta propuesta china para la solución de la crisis. La iniciativa del país asiático llega después de haber vetado junto a Rusia resoluciones de condena al régimen sirio en el Consejo de Seguridad de la ONU. El plan de China contempla el cese de la violencia, establece el lanzamiento de un diálogo global, plantea el apoyo a la labor humanitaria, aboga por la mediación del enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para el conflicto Kofi Annan. Exige además el respeto a la soberanía siria y respalda el principio de no interferencia extranjera. El Consejo Nacional de Transición en Libia amenaza con aplicar la fuerza en Benghazi, donde líderes políticos y tribales anuncian la creación de una región semiautónoma. Unos 3.000 delegados aprobaron el martes la declaración autonómica en esa ciudad. La medida es rechazada por los gobernantes libios, quienes aseguran mantener la unidad del país. La población se encuentra a la expectativa. Miles de trabajadores del sector público en Alemania se declararon en huelga en demanda de un aumento salarial del 6.5%, es decir, unos $260. El portavoz del sindicato Verdi, el mayor de Alemania, aseguró que más de 30.000 personas se plegaron a la huelga. El paro afectó el transporte público, las guarderías no abrieron y los servicios de recolección de desechos no realizaron su recorrido habitual. La supuesta amenaza atómica iraní sigue siendo el tema de discusión en la gira del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por Estados Unidos. Organizaciones no gubernamentales israelíes denuncian que la colonización de Palestina ha desaparecido de la agenda de discusión entre Washington y Tel Aviv. Y se extiende la contienda electoral por el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Aunque ganó las primarias en Ohio, uno de los estados clave, Mitt Romney aún no logra definirse como favorito. Romney celebró junto a su esposa las victorias alcanzadas durante el supermartes. Logró 6 de los 10 estados que votaron por un candidato republicano. En Ohio, el margen de victoria fue muy bajo. Romney se alzó con un 38% de los votos frente al 37% de su rival, Rick Santorum. Así finaliza este avance informativo de Telesur Noticias. Siga junto a nuestra programación. Temas cruciales. Los sindicatos, narcotráfico, las revueltas en el Oriente Medio, el tema energético, la primera gran victoria sobre el imperialismo, crisis climática, crisis alimenticias y crisis política. Moderadores con interrogantes puntuales. ¿Qué significaría para América Latina no conocer su historia? ¿Qué significado le encuentras a estas revelaciones? ¿Hasta qué punto también ustedes integrándose? ¿Por qué tiene tanto peso el tema económico? ¿Cuánto de cierto hay? ¿Cómo salvar todo lo que hemos conquistado? Expositores con opiniones diversas y plurales. Frente al imperio. La revolución es sentido del momento histórico. América Latina debe marcar el nacimiento de una nueva arquitectura desde el sur. Y un espectador al que se da cita cada martes y jueves en la Mesa Redonda Internacional. Solo por Telesur,
la señal informativa de América Latina. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor. Y el tema de Irán, que sigue recalentado, empieza a generar nuevos márgenes de maniobra. Sobre todo porque después de las presiones que se han montado y que están a la vista, ¿no?, sobre el gobierno de Irán, ha decidido hacer una especie de gesto de colaboración con la Agencia Internacional de Energía Atómica, que, como ustedes saben, son 35 países, están allí ubicados normalmente en la sede de trabajo, que es Viena. Estos y otros muy interesantes acontecimientos en pleno desarrollo somos los que vamos a compartir con ustedes a partir de este momento, y ciertamente van a ver que aquí las amenazas, la solicitud de que se involucre Estados Unidos o le dé la luz verde o le apoye a Israel, tiene otras lecturas por el momento. El Organismo Internacional de Energía Atómica, todos aquellos que están involucrados en este tema, tienen importancia en lo que puede ocurrir próximamente. Irán ahora dice que permitirá el acceso de inspectores al complejo militar de Parchín, donde dicen los voceros occidentales que se sospecha que se desarrolla un programa nuclear iraní con fines no pacíficos. Eso lo informó hoy la agencia ISNA. Irán se comprometió a permitir una vez más el acceso de la Agencia Internacional de Energía Atómica a Parchín, textual y entre comillas. Lo destacó el reporte informativo en referencia a las dos ocasiones en que los inspectores nucleares ingresaron en 2005 a esa base, ubicada al sureste de Teherán, que estamos viendo aquí. La decisión del gobierno iraní fue anunciada de manera oficial a la Agencia Internacional de Energía Atómica a través de un comunicado de la misión permanente de la República Islámica de Irán ante la sede de ese organismo internacional en Viena, Austria, que acabamos de ver. Mitra, una residente, dice en farsi: en mi opinión, lo que estamos viendo es que la Unión Europea debe aceptar, sentarse y conversar. Ellos han aceptado la influencia y el poder de Irán, viendo el reciente embargo petrolero, porque se refería a que Irán, como represalia a la actitud agresiva de Francia y de Inglaterra, los dejó sin su petróleo. Y ellos, si quieren esto, tienen que volver y sentarse a las negociaciones, dijo esta dama. Mosayyed Naimi, un analista político y comentarista, dice: las acciones de Irán, y tendremos mañana novedades en la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque le vamos a permitir venir a ver lo que querían ver, es decir, el disputado sitio de Parchín, no pueden considerarse una concesión, porque Irán ha sido muy cooperativo en la aproximación a esta negociación y a la inquietud que tenían. De manera que nunca nosotros vamos a ceder ante las presiones y los intentos de fanfarronear por parte de los occidentales. راه حل منطقی بر اساس قوانین بین‌المللی به ویژه پیمان NPT باشه قطعاً نتیجه خواهد داد. Si las negociaciones tienen que llevarse adelante, no será por el hecho de negociar y más nada, tienen que dar frutos. Y la aproximación tiene que ser razonable, dentro del marco del Tratado de No Proliferación, y definitivamente tienen que ser efectivas. Las grandes potencias de Irán retornarán entonces a la mesa de negociaciones. Las grandes potencias es el grupo de 5+1 y aceptaron reanudar negociaciones en las próximas semanas. Catherine Ashton decía hoy desde Helsinki: hoy hemos dado respuesta al doctor Jalil a una carta del 14 de febrero en lugar de China, Francia, Alemania, Rusia y el Reino Unido y los Estados Unidos de Norteamérica, y hemos ofrecido resumir, volver a conversaciones con Irán, y esperamos que esto nos permita seguir en una forma constructiva involucrándonos en el
supuesto de hacer frente a las inquietudes de la comunidad internacional sobre el programa nuclear de Irán. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Guido Westerwelle, declaraba también y dice: Alemania cree que hay un serio y sustancioso diálogo, eso es lo que debemos lograr con Irán, acerca del programa nuclear. Un Irán armado con armamento nuclear debe ser prevenido y buscamos una solución política y diplomática de manera que haya razón y acuerdo y que las sanciones, si tienen que ser aplicadas, resulten realmente efectivas. Guido Westerwelle dijo después: diese Nachprüfbarkeit herzustellen, das ist eindeutig ohne Wenn und Aber. De acuerdo con la ley internacional, Irán tiene al mismo tiempo obligaciones de abstenerse de armamento nuclear, pero también establecer mecanismos de verificación inequívocos de que cumple con sus obligaciones. En Teherán, mientras tanto, Jafarian, alguien joven que estaba por allí, dice: no pienso que la tensión con Israel nos vaya a afectar. Irán está haciendo su propio trabajo y las actividades de Irán son pacíficas. Irán no intenta o armamentos de ese tipo. Lo que hacemos es solamente para generar electricidad y para nuestras necesidades médicas. Y se acabó. Eso es así. Otros piensan muy diferente. Y hoy, muy aplaudido, cuando no, en la culminación de la conferencia más importante de los organismos pro-israelíes de Estados Unidos, una conferencia que además se hace sentir en un año de reelección electoral o de elección de nuevo mandatario, Panetta hizo un largo discurso exactamente con lo que querían oír. Es un viejo amigo de la causa sionista y advirtió a Irán de su plan nuclear. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Leon Panetta, ex CIA, es decir, Agencia Central de Inteligencia, advirtió el martes a Washington, si es que se puede ser ex CIA, ¿no?, que tomará acciones militares de Estados Unidos para evitar que Irán adquiera armamento nuclear si es que fallan las gestiones diplomáticas. La acción militar es la última alternativa cuando todo lo demás falle, dijo, en lo que había preparado por escrito ante el poderoso lobby pro-israelí y sionista. Pero no se equivoquen, actuaremos si tenemos que hacerlo, agregó. Justo antes de que Panetta hablara del tema, 3 republicanos que buscan la nominación de su partido en el supermartes para enfrentar al presidente Barack Obama en las elecciones de noviembre, se rasgaban las vestiduras para ver quién era el que apoyaba más al Estado judío en la misma conferencia del Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos-Israel, la AIPAC, por su nombre en inglés. Panetta, exdirector de la CIA, mencionó varios ejemplos de la disposición de Obama a usar la fuerza para respaldar los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo el envío de fuerzas especiales a Pakistán para asesinar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, en mayo. Líder que, como ustedes saben, ellos lo crearon y ellos lo eliminaron. Y dijo: como ha dejado claro el presidente, Estados Unidos no miente. Estados Unidos no miente, y en esta ciudad es fácil hablar duro, actuar duro es mucho más importante que hablar. Paralelamente, el primer ministro Benjamin Netanyahu aseguró que Obama, en la Casa Blanca, había escuchado de su boca que Israel no ha tomado decisión alguna respecto a atacar sitios nucleares de Irán, dijeron fuentes cercanas a las conversaciones, aunque no dio señales de abandonar la opción de posibles acciones militares y aunque todos los líderes militares que salen a los medios de comunicación hablan de esa guerra, aunque hay cierto que ya es muy conspicuo el grupo de personalidades israelíes que está saliendo a los medios de comunicación en contra de cualquier acción por las consecuencias brutales que tendría para todo el Medio Oriente. Y dejemos claro que el régimen de Teherán, dijo Panetta, y para nuestros aliados en la región, que queremos una diplomacia que trabaje, que queremos volver a la democracia con fuerza y con una presión incrementada, pero queremos mantener todas las opciones.
todas las opciones, incluyendo la acción militar, sobre la mesa para prevenirlos a los iraníes de que no deben obtener un arma nuclear. Nuevos aplausos. El presidente ha ordenado 30.000 tropas adicionales para batallar en Afganistán, para confrontar al insurgente talibán. Ha lanzado grandes campañas de bombardeos de precisión para proteger al pueblo de Libia y últimamente acabó con el brutal dictador. Ha ordenado a los buques de guerra de nuestra armada a pasar a través del estrecho de Hormuz a pesar de las amenazas que habían recibido de Irán, y han estado enviando una señal de fuerza con éxito en la campaña letal en contra del terrorismo, la mayor en la historia de Estados Unidos, culminando con la decisión arriesgada de enviar fuerzas especiales, cientos de miles, a Pakistán para tomar el riesgo de eliminar a Bin Laden, como en efecto se hizo. Luego le tocó el turno a Netanyahu, quien se había reunido en la Casa Blanca con el presidente y también con los representantes del Congreso, como lo vemos aquí. Gracias, señor Speaker Berner, que es el titular de la Cámara, Nancy Pelosi, la ex titular de la Cámara, que también se hizo presente allí, todos mis amigos. Ustedes saben que tenemos una amistad personal con Israel, y ustedes son los campeones de la alianza Israel-Estados Unidos. Esta ha sido una muy buena visita a Washington, primero en mis discusiones con el presidente en la oficina oval y luego con los encuentros con nuestras delegaciones en todas las oportunidades, y lo he expresado anoche en la reunión de la PAC, que hay una nueva forma de acomodarse a la realidad y que hay una gran demostración de solidaridad aquí en el Congreso de Estados Unidos con Israel, y es una solidaridad bipartidista. Esto pasa a través de la Cámara del Senado y la Cámara de Representantes en maravillosas expresiones de apoyo, y por eso, señor Berner, señora Pelosi, pienso que ustedes reflejan el sentimiento general de lo que vimos aquí hoy. Pienso que ante los grandes desafíos que debemos confrontar en nuestro mundo, el mundo de Estados Unidos, Israel y de las naciones libres y de todas las naciones hoy, hay grandes desafíos que requieren cualidades que hoy están demostradas con éxito. Hay claridad, hay coraje, hay pensamiento inteligente. No pienso que en ningún lugar de la tierra aquí se pueda siquiera comparar la claridad, el coraje, la inteligencia con que aquí, en el hall de las instituciones, con estos venerables amigos, ha quedado evidenciado. Queremos agradecerles por su amistad, queremos agradecerles su apoyo. Vuelvo a Israel con el sentimiento de que tenemos grandes amigos en Washington. Muchas gracias. I want to thank you for your friendship. I want to thank you for your support. I go back to Israel feeling that we have great friends in Washington. Thank you. Thank you very much. También dijo, lamentablemente el programa nuclear iraní ha continuado desarrollándose. Israel ha esperado que la diplomacia funcionara y que las sanciones funcionarán, pero ninguno de nosotros puede esperar mucho más tiempo. Luego, su vieja amiga Hillary Clinton lo recibió con todos los honores, y el encuentro entre la secretaria de Estado y el primer ministro de Israel sirvió para discutir la situación sobre las ambiciones nucleares de Irán, por supuesto, cuando no, y pronunció palabras parecidas a las del Comité de Relaciones Públicas Americano-Israelí, el AIPAC, por sus siglas en inglés. La secretaria de Estado Hillary Clinton ha expresado su frustración en forma reiterada en el pasado sobre el tema del que Netanyahu dice cosas pero nunca cumple, ni siquiera las resoluciones que se acumulan una tras otra por parte de la ONU. Esto es la construcción ilegal de asentamientos por parte de Israel en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, que se ha incrementado en forma exponencial durante el gobierno de Netanyahu. Luego apareció en la sala de prensa
presidente Obama. Como ven, aquí ya no está las preguntas inteligentes. Hay faldas más cortas, hay una coleguita allí, pero no hay ideas más largas por lo visto. Nadie pone una pregunta difícil ahora en la Casa Blanca. Nadie quiere perder su acreditación. If they get a nuclear weapon, that could trigger an arms race in the region. It would undermine our non-proliferation goals. Nosotros no vamos a dudar en que Irán no debe tener armamento nuclear. Mi política es de contención, es de prevención del armamento nuclear, pero también no podemos permitir que se dispare una carrera armamentista en la región que pueda echar abajo las metas que nos hemos fijado. Let's start with the Iran situation, since that's been the topic of the news for the last few days. Hay una ventana de oportunidad en los próximos días y tenemos que tratar de resolverla diplomáticamente, dijo. Preserve its security. That those who are Israel es una nación soberana y ha tomado sus propias decisiones acerca de cómo preservar su seguridad. Porque las sanciones van a ser cada vez más duras en los meses que tenemos por delante y porque ahora estamos empezando a afectar su industria petrolera, su banco central, porque estamos viendo ruidos acerca de retornar a la mesa de negociación, y eso es en el interés de todos, Estados Unidos e Israel y el mundo, de manera de que podamos resolver esto en un estilo pacífico. Vamos a ver qué son los hechos en los próximos meses y queremos ver hechos. Esto no es justamente en el interés de Israel, es en el interés de Estados Unidos. Y no solamente el tema de las consecuencias de las acciones de Israel si se tomaran prematuramente, también habría consecuencias para Estados Unidos. Y pienso que ahí no hay duda hoy acerca de la sugerencia de proponer batir los tambores de guerra. Claramente el pueblo estadounidense sabe el costo y los beneficios, pero no soy de esos que creen que todo se debe solucionar así. Para nosotros la acción militar unilateral, como algunos han sugerido, no creo que sea la más adecuada. Es una solución simple, es un error. Vamos a continuar trabajando en este proyecto con otros países y creemos que últimamente el dictador ha caído, los dictadores han pasado, y la noción que tenemos es de que cuando hay problemas debemos desplazar y desplegar nuestras fuerzas militares. Ustedes saben, esto ha sido verdad en el pasado, pero no tiene que ser verdad ahora como única solución. La situación es que la quema del Corán me preocupa seriamente y pienso que esto está indicando la clase de desafíos en ese medio ambiente en que nos toca movernos en el exterior y la indicación de que es tiempo para nosotros de una transición. No estamos interesados en estar más de lo necesario en cualquiera de los lugares que estamos enviando nuestras fuerzas. Y queremos asegurar que Al-Qaeda no va a operar con mano libre y que habrá suficiente estabilidad antes de que nos retiremos de la ISAF y no que queden con mano libre para actuar. Yes, the situation with the Quran burning concerns me. I think that it is an indication of the challenges in that environment. Trastabilló bastante cuando le preguntaron por el Corán, ¿no? Todas sus intervenciones aquí mostradas son respuestas a otras tantas preguntas. Staying there any longer than is necessary to assure that Al-Qaeda is not operating there and that there is sufficient stability that it doesn't end up being. En todo caso, el presidente ha intentado desmentir a quienes le acusan seriamente de mantener una relación demasiado fría con Israel y ha cargado contra los republicanos por utilizar el asunto de Irán como un arma en la campaña. Este lunes Mitt Romney proclamó que si Obama es elegido, Irán sin duda desarrollaría el arma nuclear. Y Santorum, otro de los candidatos, habló este martes en términos muy similares en el Congreso del lobby judío al que acabamos de ver, el encuentro anual. Nicolás Sarkozy trata de salir adelante con todos sus problemones, ¿no? Hay un pueblo en el mundo que puede entender las aspiraciones de los palestinos
para tener su Estado propio. Si hay uno que puede entenderla y debe entenderla es el pueblo de Israel. El pueblo judío ha esperado por su propio Estado durante mucho tiempo. Tanto tiempo que debe entender que la aspiración de los palestinos para tener lo mismo es justa. Han sido siglos viviendo lado a lado. Y déjenme recordarles que la exterminación de los judíos fue llevada a cabo en Europa, no por los árabes. También han vivido juntos por siglos. Y yo rechazo que Europa pueda ser más proactiva. Hay elecciones presidenciales en Estados Unidos, así que el presidente Obama, que es un gran presidente, no tomará iniciativas antes de ser reelecto. Y espero que será reelecto. Pero en esta materia el rol de Francia y el rol de Europa es diferente. El vicepresidente Joseph Biden estaba en Ciudad de México, arribaba a Los Pinos, la residencia presidencial, recibido por el ministro del Interior, Alejandro Poiré, en México, la secretaria de Asuntos Exteriores, Patricia Espinosa, y miembros de alto nivel del gobierno de Calderón. El reclamo al vicepresidente estadounidense en México, vicepresidente estadounidense Joseph Biden, se acaba de marchar de México con un reclamo muy sensible y muy reiterado, que su gobierno actúe con mayor fuerza contra el narcotráfico. Casi todos los políticos mexicanos hacen presión sin ningún resultado. Quieren que la administración de Estados Unidos incremente sus acciones para combatir el incesante tráfico de armas hacia México. En Tegucigalpa, Biden también se hizo presente y lo recibió el presidente Lobo. Joe Biden dijo: los Estados Unidos y Honduras tienen una larga relación de amistad, de sociedad, que se reafirma hoy. El presidente y yo hemos discutido un amplio gama de tópicos, especialmente la seguridad y el desarrollo económico. Entendemos las grandes amenazas del narcotráfico y los grupos de violencia y las que imponen al pueblo de Honduras, pero francamente a la región entera. De manera que mi país y los Estados Unidos están absolutamente comprometidos a trabajar con Honduras en esta batalla contra los narcotraficantes. Pero no ha dicho nada de que su país, Estados Unidos, es el mayor consumidor de drogas del mundo. También debería decir algo respecto a que mucha droga que viene de la hermana República de Colombia, pese a las 7 bases gringas allí, cruza toda Centroamérica o el Atlántico o el Pacífico y pasa por allí, por Centroamérica. Luego dijo: hay una importante área en la cual tenemos esperanza de ayuda, el área legislativa, y queremos que haya jueces y fiscales que hagan acción. Mi experiencia ha sido que cuando la gente de un país tiene confianza en la integridad de cada una de las instituciones, se hace progreso. De la prensa nacional e internacional, ha sido una reunión bastante concentrada en los temas de seguridad ciudadana y el cómo continuar esfuerzos entre el pueblo y gobierno de los Estados Unidos de América y los pueblos y gobiernos centroamericanos en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, haciendo nuestros mejores esfuerzos, haciendo acopio de los mejores también esfuerzos de colaboración del pueblo y gobierno de Estados Unidos. Mientras esto ocurría en Centroamérica, no hay que olvidar hasta qué punto en la época del Irán Contra metieron la mano hasta el codo los Estados Unidos, ¿no? Y cómo llegaban incluso con fondos ilegales. La canciller alemana en Hannover recibía a la presidenta de la República Federativa de Brasil, Dilma Rousseff. Die Präsidentin hat ihre Sorge geäußert, die ich auch verstehe, dass die Vergrößerung der Geldmenge natürlich dazu führt, dass die brasilianische... La presidenta ha dicho su preocupación y su entendimiento de que la expansión de la liquidez de caja obviamente lleva a la apreciación de la moneda de Brasil
De todas maneras, estamos haciendo posibilidades para que las cosas no sean peor. Importamos amplias gama de cosas de Brasil. Brasil está viendo un desarrollo por cierto tiempo. La Unión Europea ha perdido cierta liquidez, pero también dejamos claro que estas son medidas temporales y tenemos que salir adelante en beneficio común y llegar a un acuerdo para que el proteccionismo en el mundo sea el mínimo. Sobre este particular, ambas líderes dijeron a la prensa que en una reunión en la Feria Comercial de Hannover que habían discutido las preocupaciones de Rousseff por la posibilidad de que la inundación de dinero barato de los países industrializados pudiera perjudicar a las naciones como Brasil a generar una apreciación de sus monedas y ya no podrían competir igual, ¿no? Dijo Merkel, dejen claro que esta es una medida temporaria, hablando de tsunami de liquidez del que hablaba Rousseff. Obviamente, com uma parte muito mais significativa do que a da União Europeia, mas que agora, com a expansão monetária na União Europeia, provoca a desvalorização das moedas, o que nós consideramos bastante adverso para o comércio internacional. Es decir, el cambio violento y la devalorización de las monedas generan desigualdades en lo que iba siendo un comercio trabajosamente logrado. Hemos hecho contribuciones desde Brasil y la posición es que desde el G20 en Cannes y la reunión que hubo en el último noviembre, estamos a favor de que haya mayores participaciones en los mercados internacionales y una contribución proporcional de los países emergentes hacia el Fondo Monetario Internacional dentro del G20 y que haya mejor gobernanza y financiaciones multilaterales a través de las organizaciones. Na participação dos países emergentes na direção do Fundo Monetário Internacional, o que nós chamamos dentro do G20 de mudança na governança. Brasil quiere que Europa estabilice el euro antes de que el Fondo Monetario Internacional pueda elevar su capital y liberar más fondos para los países endeudados de la zona euro como Grecia, por ejemplo. Bueno, y después de esto nos toca contarles cómo está nuestro embajador sin fronteras, el Bravo E-11. Comando Naval de Operaciones de la Armada Bolivariana nos acaba de enviar los detalles. La posición es latitud 19 grados 0 minutos 5 segundos norte. Esto es 20, paralelo 20, 19 es un poquito por debajo de este paralelo, y la longitud es 68 grados 6 minutos 8 segundos. 60 es exactamente este, así que 68 nos traería aproximadamente aquí, lo que indica que ya pasó en el canal. Está al noreste de Santo Domingo y el rumbo es 000, es decir, norte franco. Se está moviendo exactamente en esta dirección para llegar luego derivando hacia el puerto de Halifax, que es su siguiente meta, puesto que no va a tocar ningún puerto de los Estados Unidos de Norteamérica. Volveremos mañana entonces, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Gracias también a la Armada de la República Bolivariana de Venezuela por mantenernos al día, nosotros y todos los familiares de los que están en este espectacular buque escuela, donde se sigue haciendo trabajo académico, ejercicios antifuego, todos los programas de navegación, y el año lectivo sigue adelante, además de un exhaustivo trabajo como es navegar a la vela en un buque de ese porte. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director. Las calles y las manifestaciones indican que el apoyo popular no ha sido dañado
tal como informaba el gobierno de Damasco. Limpieza de las calles, recuperación del orden para obtener un aspecto normal de la vida y de la cotidianeidad, y comienza la rehabilitación, además de los servicios. Las tareas de limpieza y recolección de los escombros y los restos de la destrucción que dejaron las bandas armadas en los vecindarios de Al-Inshaad y Bab Amr comenzaron ayer y prosiguen hoy. La imagen era desoladora en algunas calles. Sin embargo, el enfrentamiento entre las autoridades y grupos armados en algunos lugares dejó gente desplazada y fuera de toda cosa parecida a un techo propio, y se le ha dado prioridad, como de costumbre, a las mujeres y los niños. El ministro de Petróleo, Soufiane Al-Awa, informó al pueblo en comparecencia televisiva que quedó reparado el oleoducto que suministra combustible a Damasco y a otras localidades del sur del país, que habían sido saboteados en el área de Al-Sultaniyya, cerca de Bab Amr, por los grupos armados hace 2 semanas. El bombeo debía comenzar anoche, y estas bandas armadas habían saboteado además por esos días un gasoducto y una conductora de combustible diésel que atraviesan la misma zona, y bombardearon con morteros un enorme tanque con 50 millones de litros de combustible. Siguiendo la reacción de Moscú ante estos hechos, Lavrov se reunía con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Jordania, Nasser Yudeh. El canciller dijo: estamos aquí y pensando en nuestro encuentro en el Cairo para el 10 de marzo, pensamos que podría producirse interesante trabajo sobre el terreno y debemos promover un formato más amplio y donde se involucren todos los aspectos de la conducción internacional. Nuevamente, estamos convencidos de que necesitamos no buscar solución man y o persa. Todos los diferentes sectores se están encontrando a favor y en contra de alguna causa, y esto es Beirut. Un clérigo salafista, Sheikh Ahmed Al-Azhar, dice: estamos aquí en solidaridad con la gente de Sham en Damasco y de Al-Aqsa, la mezquita del Monte Dorado en Jerusalén, ¿no? Estamos en la capital, Beirut, porque en esta capital hay un mensaje que debe llegar rápido y fuerte. Queremos que el mundo deje de olvidarse de nosotros y dejarnos muy abajo, especialmente cuando se trata de las masacres en Siria, que están entre las peores de los tiempos modernos. Nosotros no seremos silenciados y podemos llamar a Bashar al-Assad para ponerlo a juicio como criminal de guerra, él y aquellos que los apoyen. Pero las manifestaciones eran a favor, en contra y también a favor otra vez. Cantante libanés Fadel Shaker hablaba con los reporteros. Después de poner a todo el mundo a cantar temas de circunstancias, dijo: estoy orgulloso de estar aquí en las calles, y después de todos los crímenes que se han cometido por parte de este tirano Bashar al-Assad, aquí todos están asociados con esta causa. Sin embargo, aquí vemos una plataforma de apoyo a Bashar al-Assad, y estas damas llevaban sus fotos y su bandera. En Bab Amr, distrito de la ciudad de Homs, recuperada por las fuerzas y los seguidores civiles y no civiles del presidente Al-Assad, han comenzado a limpiar la secesión, y es una de las partes más ricas en petróleo, o casualidad. Allende el Mediterráneo, Grecia puede estar ahora en menos de un ala y una plegaria al borde de la pérdida, y eso podría arrastrar a Italia y a España, pero eso es harina de otro costal nuevamente. Libia es un enorme país, y Libia tiene en la región oriental frontera con Egipto, con Sudán y con Chad.
Esta parte, la vieja Cirenaica, es la cesión de Libia que quiere ser. Recuerdan que le dijimos, esto es una cochina y descarada maniobra. Van por el petróleo, ya se quedaron con los capitales que había en el exterior, y luego tratarán de segmentarla y repartírsela. Bueno, la cosa ya está funcionando. Pero no es solamente de esto que vamos a hablar. Culmina la gira de Bibi Netanyahu en los Estados Unidos, el ritual de siempre y la reunión anual de los líderes más importantes de los diferentes sectores pro-israelíes y sionistas, donde justo en un año electoral se juega con la chequera y con los grupos de poder para que la política exterior de Estados Unidos coincida con lo que alguna vez dijo con gran sinceridad o cinismo Ariel Sharon: no se preocupan si yo hablo duro de la política exterior de Estados Unidos en el Medio Oriente. La política exterior del Medio Oriente la hacemos nosotros allá, y ellos lo saben. Nada de lo que vamos a ver hoy permite suponer que Sharon no fue sino muy sincero, por decirlo de alguna manera. Pero lo que nos pone hoy en el teatro de operaciones de las noticias es lo que tenemos aquí. En este intento por cambiarle la forma, la composición y la geopolítica a todo el mundo árabe no son mágicas, sino que hay que sentarse juntos, ponerse de acuerdo, tratar de crear una línea común de influencia para ambos lados de Siria, parar esta lucha entre un grupo y el otro y tratar de crear condiciones para que este país pueda vivir en paz, unos y otros. Reiteraron la necesidad de finalizar las hostilidades en Siria. Mientras que en el Congreso de los Estados Unidos, el senador John McCain pedía precisamente, este es un ex piloto de la Fuerza Aérea derribado en Vietnam, pedía ataques aéreos contra Siria. Alguna clase de intervención tendrá que ocurrir, con o sin nosotros. La pregunta real sobre la política de Estados Unidos es si van a participar en la próxima fase del conflicto en Siria, si van a incrementar la habilidad para darle forma al futuro, si van a beneficiar al pueblo de Siria, si vamos a ser nosotros. Y créanme, debemos hacerlo. Dar asistencia militar en esta base y en estos tiempos al Ejército Libre de Siria es necesario, pero también hay que ser realistas en la forma que lo hacemos y necesitamos utilizar un poder aéreo que ellos no tienen y necesitamos lograr que sientan que tienen el apoyo necesario. No está improvisando, es una materia delicada y la lee. Estudiantes, según las cámaras de teléfonos, que siempre encuentran una conexión para el exterior, dirían, cada quien ahí jala agua para su molino, que estarían de acuerdo con la posición de McCain. El beneficio de los Estados Unidos ayudando a los líderes en este esfuerzo directo será mejor para nosotros porque ningún grupo podrá imponerse a los otros ni trabajar para sus propios intereses privados y su propia agenda. Debemos comprometernos con la meta de una transición democrática, apoyando al llamado Consejo Nacional de Siria, es decir, el grupo golpista. Ahora es la política de la OTAN o de los Estados Unidos en esta materia decir a los que perpetran atrocidades en masa en Siria y donde sea, que no pueden seguir matando a inocentes civiles por cientos y miles, que la gran alianza en esta historia nunca permitirá, mientras quiera actuar, que se actúe de esta manera y en forma planificada. El presidente debe, de forma inequívoca y bajo todas circunstancias, hacerle llegar a Assad el mensaje claro y fuerte que estamos defendiendo aquí. En suma, McCain se convierte en el primer político de Estados Unidos en hablar de una intervención militar aérea en Siria, donde la violencia del gobierno, dice, se ha cobrado la vida de 7.600 personas, cosa que nunca ha sido aceptado por los medios oficiales.
Ni el gobierno de Obama ni el Partido Demócrata han barajado hasta ahora una acción militar en Siria. Están metidos en demasiados problemas, pero es lo que está pidiendo McCain. El objetivo final de estos ataques aéreos debe ser defender los santuarios en Siria, en particular en el norte, donde la oposición pueda organizarse y preparar sus actividades políticas y militares contra Assad, dijo en el discurso en el Senado. En Praga, la misma agenda. En la República Checa, Catherine Ashton hablaba sobre Siria. Y la jefa de la política exterior de la Unión Europea dice que Rusia debe reconocer la necesidad de un nuevo poder en Siria. La comunidad internacional tiene que actuar en Siria para transportar ayuda humanitaria a Homs. Hace falta que Rusia nos ayude a alcanzar este objetivo y reconozca la necesidad de un nuevo poder en Siria. Por supuesto, y como hemos visto, Rusia se rehúsa a condenar a Siria, su aliado desde la época soviética, luego más de un año de violencia en ese país que ha causado, según las cifras occidentales, 7.600 muertos. Nadie ha podido comprobarlo, pero se maneja como una línea oficial en Occidente.